Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otra pildorilla más sobre temas un poco frontera, y en este caso pues me gustaría compartir con vosotros algo que ha sucedió durante estas últimas navidades sobre una especie de estudio que surgió después de lo que yo llamo una pregunta inocente, así que sin más dilación vamos a ello. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo. Estábamos discutiendo y hablando sobre las capacidades de percibir de ciertas personas, y en ese momento un usuario de Twitter, La Puerta Azul, nos hizo esta pregunta. Si las personas zurdas también tenían ese don de percibir lo paranormal más desarrollado que las personas que eran diestras. En principio no parecía que tuvieran mucha relación, pero curiosamente se me ocurrió que por qué no lo preguntábamos a las personas, y así diseñamos una encuesta. Aquí la tenéis, ¿vale? Donde explicamos que tras esa pregunta que nos había hecho La Puerta Azul, el usuario, si era posible que nos dijeran las propias personas si eran diestros y zurdos y si habían tenido algún tipo de contacto o de hecho paranormal a lo largo de su vida. Este fue el punto de partida con el que iniciamos nuestra pequeña aventura, y ahora os explicaremos un poco cómo ha ido cada uno de los puntos que hemos ido diseñando, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Una vez que dijimos esto, empezamos a diseñar la encuesta. Antes que eso, vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que es importante que conozcamos todos. Lo primero, que significa una hipótesis nula, que digamos que es la que rechaza la teoría que tenemos. La hipótesis alternativa es la que lo afirma. Lo que es un estudio transversal, que es un estudio en el que uno mide una variable en un momento determinado sin poder seguirla en el tiempo, porque realmente no podemos hacer ninguna evolución temporal. El universo de un estudio, que es todas las personas que componen una población a la que queremos estudiar. La muestra, que podía ser ese universo entero o bien una parte de él. Lo que es una variable independiente, que es aquella que no está condicionada por ninguna otra variable. Lo que es la variable dependiente, que sería aquella variable que sí está condicionada por otras variables. El análisis estadístico, que es el conjunto de operaciones matemáticas que destinamos a ver si hay, o a comprobar realmente si esa teoría que tenemos se ajusta a que sea una hipótesis nula o una alternativa. Y por último, lo que es la significación estadística, que es la medida del grado en que algo que ocurra por el azar o no. Muy bien, una vez que hemos dicho esto, ¿cuál era nuestra hipótesis? Pues nuestra hipótesis de partida era si las personas zurdas eran más sensibles a los fenómenos paranormales que los diestros. Por lo tanto, la hipótesis nula, es decir, la que negaría nuestra hipótesis, sería que no eran más sensibles, no habría diferencia. Mientras que la hipótesis alternativa diría que sí, que realmente las personas zurdas eran más sensibles que los diestros, ¿vale? ¿Cómo hicimos el estudio? Pues el estudio terminamos por hacerlo de tipo transversal por varias razones. Primero, porque no podíamos seguir a las personas que nos contestaban. Segundo, porque no podíamos saber si el ser zurdo o diestro favorece o impide la sensibilidad. No lo sabíamos en ese momento. Tercero, porque no teníamos medios para poder realizar un seguimiento posterior. Y por último, que no conocíamos ni siquiera a las personas que nos contestaban las preguntas. Lo que íbamos a hacer era, si viéramos en el caso de un ovni, como si hiciéramos una fotografía del ovni, no podíamos hacer una película. Es decir, no podemos saber ni a dónde va el ovni, ni de dónde viene, ni qué ha estado haciendo antes, ni qué va a hacer después. Solamente veríamos una foto donde aparecería un ovni. Una vez terminado esto, queríamos saber cómo era nuestro universo. Bueno, nuestro universo, es decir, donde íbamos a hacer este estudio, era Twitter, donde sabemos que hay unos 368 millones de usuarios activos. Nuestra muestra era de 51 usuarios. Las estadísticas a nivel mundial indican que el 15% de la población mundial es zurda y el 12% en España. Quizás esto debido a factores de tipo cultural. Sabéis que en España, pues, durante mucho tiempo se asoció lo zurdo a lo siniestro, nunca mejor dicho, ¿no? Lo que teníamos claro es que nuestra muestra no era significativa. ¿Por qué? Primero, porque cuando hablamos de muestra significativa, queremos decir que que nuestros resultados no se pueden extrapolar a todo el universo. ¿De acuerdo? No podemos decir que lo que pasa en nuestra muestra, que hemos dicho que es una parte del universo, pasa en todo el universo. Es decir, en toda la población que estamos estudiando. ¿Por qué no podíamos decirlo? Primero, porque nos faltaban características para poder aparear la muestra, es decir, que nuestra muestra fuera igual al universo en su distribución, por ejemplo, en sexo, edad, nivel de formación, etc.
Y segundo, porque teníamos un sesgo. Un sesgo es todo aquello que hace que nos tiende a tener opiniones o preformadas o prejuicios. ¿Y por qué teníamos un sesgo? Porque esta pregunta la estábamos haciendo a personas que ya de por sí estaban interesadas en sucesos paranormales. Pero aún así podíamos estudiar varias cosas. Una vez que terminamos de hacer esta parte, realmente comenzamos el estudio. Como podéis ver, el estudio tuvo lugar del 4 al 11 de enero y buscábamos saber qué proporción de personas diestras y zurdas eran sensibles, luego qué proporción había en un grupo y otro y si esta era diferente. Y por último, saber si esta proporción era significativa o no, es decir, si esa diferencia que había entre las proporciones, si efectivamente había una diferencia entre las personas que eran sensibles zurdos y las personas que eran sensibles diestras, se debía o no al azar. Estos fueron los resultados de la encuesta. Como podéis ver, tuvimos 51 votos y la verdad es que, bueno. Pero si os fijáis que es muy importante, vemos que el porcentaje que aparece en la encuesta se refiere a la totalidad de los 51 participantes y lo que necesitábamos era saber la proporción que había de zurdos sensibles y la proporción que había de sensibles diestros. Entonces teníamos que hacer una pequeña transformación, ¿vale? ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Vale? Como hemos dicho, los datos se referían a los porcentajes total de la muestra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que terminamos por hacer? Pues, primero, sabemos que habían contestado 51 personas, así que aplicamos unas matemáticas simples. Multiplicamos 51 por su proporción. Con lo cual teníamos que zurdos había 11, diestros 40, zurdos sensibles 8, no sensibles serían 3, diestros sensibles 24, no sensibles serían 16. ¿Qué ocurre? Pues una vez terminado este tipo de ajuste, los resultados finales fueron que el porcentaje de zurdos sensibles alcanzaba un 72,73%, mientras que el porcentaje de diestros sensibles era un 60%. Si os fijáis, hay una diferencia de 12 puntos. Entonces la pregunta era, ¿esta diferencia es realmente significativa? Es decir, si era significativa, estaríamos apoyando la idea de que los zurdos eran más sensibles que los diestros, con lo cual tendríamos una mayor sensibilidad. Si no eran significativas, entonces apoyaríamos la hipótesis nula, lo que diría que ser zurdo o diestro no tiene nada que ver para que una persona sea más sensible o no a los fenómenos paranormales, por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues hay que echar mano de la estadística para saber si la diferencia entre dos proporciones de dos poblaciones diferentes, recordad que son diferentes porque los diestros y los zurdos son dos grupos de personas que en teoría no están uno dentro del otro. Una proporción, la proporción de zurdos son personas zurdas, la proporción diestros son personas diestras. Para ver cuando esas diferencias de proporción que hemos tenido, que recordar que hemos dicho que eran un 73 y un 60% aproximadamente, utilizamos un estadístico que se llama el chi cuadrado, que ahí veis la fórmula. Y además analizaríamos si esa diferencia es significativa, por lo cual deberíamos de mirar el valor que normalmente se llama P. Seguramente alguno que lo conozca pues lo habrá escuchado muchas veces. ¿Y qué ocurrió? Pues los resultados son estos. Para nuestra suerte o para nuestra desgracia, depende de cómo se mire, el test del chi cuadrado para este tipo de proporciones dio que el valor de P era mayor a 0,05. Utilizamos el exacto de Fisher porque uno de los valores de la tabla es menor de 5, perdón. Este número 3 hace que haya que utilizar el exacto de Fisher. Y como veis, el exacto de Fisher dice que el valor de P es de 34,32. ¿Qué significa esto? Que la posibilidad de que esa diferencia se debiera al azar es hasta de un 34%. Recordad que decíamos que para que fuera significativamente estadística, esta probabilidad debería ser menor del 5%. Por lo tanto, no sé si a nuestro pesar o no, tenemos que asumir que no hay diferencia entre la sensibilidad de las personas diestras y las personas zurdas con respecto a los fenómenos paranormales. ¿De acuerdo? Es lo que decimos aquí. Ser zurdo o ser diestro no tiene ninguna importancia a nivel de sensibilidad, o por lo menos en nuestra muestra no tiene ninguna importancia para la sensibilidad de los factores, de los fenómenos paranormales, pero esto nos abre nuevas preguntas. ¿Y si influye el sexo? Es decir, si sea mujer o hombre para esa sensibilidad, o si influye el mismo nivel de formación. Lo que sí me parece muy importante es señalar, que creo que es lo más importante de este pequeño jueguecillo que hemos hecho a nivel de Twitter y estadístico, es que lo que hace que algo sea científico no es el objeto de lo que estudia, sino cómo se estudia el objeto.
Así que le dedico esto a todas aquellas personas que piensan que todos los fenómenos paranormales y lo que lo engloba no se pueden estudiar porque no son algo científico. Pediros disculpas por si alguno conoce estos temas y le ha parecido un poco largo, y agradecer a todos los que participaron en la encuesta pues el esfuerzo que han realizado. Muchísimas gracias.